Bien, compañeros, vamos a continuar con relación al punto de lo que son los métodos investigativos. Entonces, vamos a quedar positiva 17, si no estoy mal. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de los métodos. Entonces, o los métodos utilizados en la recolección de la información. Es un punto muy importante ya que aquí pues vamos a partir acerca de cuál fue la forma la forma en que se investigó un tema, ¿verdad? Pero primero vamos a recurrir a lo que es que es un método de investigación. Dice que el método de investigación es el conjunto de tareas, ¿verdad? Procedimientos o de técnicas. Ya las técnicas ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que deben emplearse de una manera, dice acá, coordinada para poder desarrollar en su totalidad un proceso de investigación, ¿verdad? Estos métodos de la investigación no los confundan con el método científico, ¿verdad? No vayan a confundirse con esta parte, ¿verdad? El método se diferencia del método científico y dice que también se diferencia las técnicas de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir este de método esto de método de investigación? Pues dice, vamos a explicar a todos los procedimientos o todas las tareas que nosotros vamos a hacer o hicimos para llegar a cabo cierta investigación. Entonces, dice acá criterio práctico, incluir todas aquellas actividades del proceso de investigador que permitan a cualquier otro especialista repetir íntegramente la investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender este criterio, este método de investigación? Como lo dice acá, esta es la parte más importante de esta explicación. Dice, usted va a explicar cómo está logrando usted la investigación. Entonces, por eso dice aquí la parte, ¿verdad? Incluir todas aquellas actividades del proceso investigador que permitan a cualquier otro especialista o a cualquier otro seminarista repetir el proceso de la investigación. Entonces, lo que usted tiene que hacer acá es explicarme cómo es que usted logró llegar al punto en donde nosotros estamos ahorita. ¿Cómo hizo usted? ¿De qué partió? ¿De qué punto inició usted para poder llegar al proceso en el que está? Para que cualquier seminarista o cualquier especialista o cualquier persona que quiera hacer nuevamente su proyecto sepa qué hacer. Entonces hay métodos para eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un método que está en este caso, el método científico, ¿verdad? Ese es un procedimiento de explicación teórico y verificación empírica empleado por la ciencia para alcanzar conocimientos generales sobre la realidad, ¿verdad? Este método, pues yo creo que ya la conocen. Es el método científico en el que nosotros, se nos explicó en clase, ¿verdad? En la primaria, por ejemplo, en el curso de naturales, se nos explicó que teníamos que hacer, por ejemplo, el experimento de un volcancito que lanzaba lava, ¿verdad? Ahí era un experimento y teníamos que aplicar un método científico, la observación, una posible hipótesis, la experimentación, la presentación de resultados, ¿verdad? Entonces, ese es un método que se utiliza para poder llevar a cabo una explicación. Y a través de toda la explicación del método científico, nosotros podemos deducir algo. Pero en este caso, nosotros no aplicamos el método científico porque nosotros no aplica, ¿verdad? No aplica este tipo de investigación. Entonces vamos a ver aquí algunos métodos muy comunes, por así decirlo, en el proceso de la investigación. Y en este caso, pues aparece ahí en pantalla, ¿verdad? Los métodos, el método descriptivo, el método analítico, el método comparativo, ¿verdad? El sintético, el método inductivo y el método deductivo. Entonces, ahí hace falta incluso el método hipotético, que podríamos decir nosotros que es el método que nosotros también utilizamos. Porque recuérdense cuando nosotros hipotetizamos, ¿verdad? En clase,
Pues eso fue un método. Hipotetizar, realización de hipótesis. Entonces les voy a explicar qué es el texto, el método descriptivo. Entonces dice que el método descriptivo no es más que una exposición, dice acá, narrativa, es decir, una explicación, pero no solamente narrativa, en donde así como un cuento, ¿verdad? Narrar un cuento, empezar desde el inicio hasta el fin, qué es lo que usted hizo, ¿verdad? No, sino que también dice que se debe de agregar información numérica y gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que se investiga. Entonces acá dice, la finalidad es obtener, interpretar y presentar con el máximo rigor y exactitud posible la información sobre una realidad, de acuerdo a ciertos criterios previamente establecidos por cada ciencia, tiempo, espacio, características formales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tiene la distinción de la sumatoria de dos términos. Dice, información rigurosa e interpretación. Con la información rigurosa que nosotros tengamos, más interpretar lo que nosotros tenemos, logramos algo que se llama descripción. Por eso se llama método descriptivo, ¿verdad? Entonces, en el método descriptivo lo que usted tendría que hacer es contar con la información que usted realizó previamente y posteriormente interpretar esa información. De esa manera usted está realizando algo que se llama descripción. Entonces, usted puede, por ejemplo, decir, bueno, el método descriptivo se utiliza una ya en su trabajo, ¿verdad? Usted va a colocar métodos utilizados. Suponiendo que usted utilizó el método descriptivo, usted puede colocar el método descriptivo, es una exposición narrativa y detallada y exhaustiva posible de la realidad en que se investiga. Es por esa razón que nosotros los estudiantes seminaristas aplicamos este método iniciando con, y empieza usted a explicar, ¿verdad? Por eso dice una exposición narrativa. Y lo que usted va a exponer, ¿verdad? Empezamos con la observación. La observación es un proceso en que nosotros, y usted mire, va explicando todo lo que usted hizo desde la observación hasta el punto en donde usted logró entender, ¿verdad? El tema priorizado, el tema que aparece en su carátula y en donde usted logra entender, por eso dice descripción, en donde usted logra entender todo lo que conlleva el proceso de investigación, ¿sí? Entonces, ese es uno de los métodos utilizados. Posteriormente tenemos el método analítico, es de análisis, ¿verdad? Entonces, dice parte de la descripción general de una realidad para la distinción, conocimiento y clasificación de los elementos esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre sí. Entonces, tipos de análisis más frecuentes, estructural funcional, estático dinámico. Entonces, acá en este método, como si su nombre lo indica, ¿verdad? Es hacer un análisis de la realidad en que nosotros estamos trabajando. Entonces, puede ser también este método utilizado para nuestra investigación, ya que nosotros pues analizamos, ¿verdad? Analizamos y describimos la realidad de manera distinta. Entonces, es un método en donde usted, pues, lo que usted tiene que hacer, pues, es ahí lo que dice el texto, ¿verdad? Realizar una distinción, una clasificación de los elementos esenciales que forman parte de ella, ¿verdad? Y de las relaciones que mantienen entre sí. Entonces, eh, recapitulando, este método o esta forma de llegar a una conclusión o de llegar a una investigación, lo que permite es realizar un análisis, ¿verdad? Un análisis de la estructura de su investigación. Por ejemplo, si usted aplica este método, pues usted estaría explicando de forma por escrita, por supuesto, cada uno de los elementos que conforma su informe de investigación.
por supuesto, no lo va a estar explicando así a manera de inciso uno, inciso 2, inciso 3, por ejemplo, sino usted estaría explicando, por ejemplo, los objetivos son dos, y uno es el general y otro específico. El general, y usted explica qué es el general y después usted explica qué es el específico y ya estaría ahí con su párrafo número uno. Luego con su párrafo número 2 del método analítico es el U2, la hipótesis es bla, 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 y usted explica, ¿verdad? Inciso número 3 va a explicar la justificación es bla, 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 y usted explica. El marco teórico y usted va a explicar todos los pasos que yo ya le expliqué. Eso podría ser el método analítico, ¿verdad? Analizar la estructura y la funcionalidad de la investigación que usted quiere realizar. Entonces, espero yo que no estemos quedando ahí con las dudas y vamos a con el siguiente método. El método sintético, dice acá. Dice, se parte el conocimiento de los elementos esenciales e imprescindibles de una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de alcanzar un conocimiento general y simplificado de dicha realidad considerada como un todo. Por ejemplo, dice acá, permite establecer estructuras de causalidad compleja, conocimiento de la realidad como una totalidad. Entonces, aquí en el método, en este tipo de método es muy poco el que los que lo utilizan, ¿verdad? Les voy a ser honesto, el método sintético, muy probable, casi no se utiliza, ¿verdad? Porque en primera, pues existen otros métodos más complejos que este método. Entonces, dice aquí estructuras de causalidad. Usted lo que le estaría haciendo es